A veces el fútbol te da alegrías inmensas, campeonatos que te hacen llorar de felicidad, tardes gloriosas, donde todo parece perfecto y sientes que tu equipo es invencible. Pero también está el otro lado de la moneda, ese lado oscuro que ningún aficionado quiere vivir, pero que es parte inevitable de este deporte que tanto amamos. Esas noches donde todo se derrumba en cuestión de minutos, donde las ilusiones se hacen pedazos y te quedas con un vacío en el pecho que no se llena con nada. El fútbol es así, impredecible, cruel a veces, y cuando menos te lo esperas te pega un golpe que duele hasta el alma. Para el Club América, este torneo Apertura 2025 empezó con todas las expectativas del mundo. Un plantel reforzado con inversiones millonarias, jugadores que supuestamente llegarían a marcar la diferencia, un técnico bicampeón que conocía perfectamente la fórmula del éxito en Coapa. Todo parecía estar en su lugar para ir por un tricampeonato que hubiera sido histórico, para consolidar una dinastía que pocos equipos han logrado en el fútbol mexicano. La afición azul crema soñaba con otra final, con levantar otro trofeo, con seguir escribiendo páginas doradas en la historia del club más grande de México. Pero el fútbol no entiende de nombres, ni de inversiones millonarias, ni de títulos pasados. El fútbol se juega en la cancha, en esos 90 minutos donde todo puede pasar, donde un error puede costarte una temporada entera, donde las decisiones tomadas en el momento equivocado pueden convertirse en pesadillas que te persiguen. Y justamente eso fue lo que pasó en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas tenían todo servido en bandeja de plata para avanzar a las semifinales, pero donde también todo se vino abajo de la manera más dolorosa posible. Cuando el reloj marcaba el minuto 90 y el marcador mostraba un 2-0 a favor del América, con un jugador más en la cancha tras la expulsión del rival, nadie en ese estadio imaginaba lo que estaba por venir. La afición ya celebraba. Los jugadores parecían tener todo controlado, y el pase a semifinales era prácticamente un hecho. Pero en el fútbol no existe el prácticamente. Y lo que pasó después es algo que tardará mucho tiempo en sanar en el corazón azul crema. Una eliminación que duele, que cuestiona, que pone sobre la mesa temas incómodos que nadie quería tocar. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó, de las decisiones que se tomaron, de los responsables, de los rumores que ya empiezan a circular y de lo que podría venir para las Águilas después de este duro golpe. Dejen su like y su comentario con su opinión sobre todos estos temas que vamos a tocar. Porque créanme, hay mucho de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre los rumores que ya empezaron a circular en Cuapa respecto al futuro de André Jardín en el banquillo del América, luego de ser eliminados por Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liga MX. El técnico brasileño se ha convertido en el blanco principal de los rumores del momento. La derrota ante los Regios, donde el gol de Germán Berterame en el tiempo de compensación transformó el global a un 2-3 a favor del equipo regiomontano, ha desatado toda clase de especulaciones sobre la continuidad del estratega que le dio 2 campeonatos al nido. Tras la eliminación, comenzaron a extenderse diversos rumores sobre André Jardín y su permanencia en el Club América. Algunas de las especulaciones aseguran que la era del brasileño llegaría a su fin, y como reemplazo, estaría nada más y nada menos que Guillermo Almada, el técnico uruguayo que brilló con los Tuzos del Pachuca y que actualmente está sin equipo después de su paso por el fútbol internacional. Respecto a este tema, se ha rumorado que en caso de que América quiera darle una oportunidad, el técnico supuestamente pediría una cosa en particular: tener el control absoluto de las fuerzas básicas, un rubro que por cierto le gusta manejar, debido a que siempre busca apoyar su gestión en talentos jóvenes. Además, recordemos que durante su ciclo con los Tuzos del Pachuca, Almada se caracterizó por el buen manejo que tuvo con los canteranos, mismo que lo llevó a ser siempre de los primeros entrenadores en superar la regla de menores, norma que le exige a los clubes nacionales sumar 1,170 minutos en el campo con figuras nacidas en México. Sin embargo, es importante comentar y recalcar que ninguna de las fuentes oficiales de América ha corroborado este tema. De hecho, algunas voces del deporte han mencionado que las Águilas no tienen el plan de realizar una reestructuración que llegue hasta el banquillo, al menos por el momento,
Y aunque algunos expertos consideran que sí podrían haber rostros nuevos, André Jardín aún no estaría bajo la mira de la guillotina. Yo creo que sería un error garrafal despedir a Jardín después de todo lo que le ha dado al América. El brasileño entregó 2 campeonatos consecutivos, algo que no es nada fácil en el fútbol mexicano donde la paridad es cada vez mayor. Sí, cometió errores en esta liguilla, pero eso no borra todo lo bueno que ha hecho. Pensando bien, el problema no es tanto el técnico, sino la calidad del plantel en posiciones específicas, especialmente en la delantera. Además, traer a Almada sería interesante por su trabajo con jóvenes, pero también sería empezar de cero un proyecto que ya estaba consolidado. Yo apostaría por darle continuidad a Jardín, pero eso sí, exigiéndole mejores decisiones tácticas en momentos clave. Y precisamente hablando de decisiones y análisis, hay que mencionar que al día siguiente de la eliminación, André Jardín y su cuerpo técnico sostuvieron una reunión crucial con Santiago Baños y la dirección deportiva para analizar la causa de la derrota, planear cambios y cosas a mejorar. De acuerdo con el reportero de Fox Sports, Carlos Rodrigo Hernández, esta junta de emergencia se llevó a cabo para poner sobre la mesa todo lo que salió mal en este torneo. Aunque no se tienen detalles específicos de lo que se habló a puerta cerrada, las conclusiones a las que llegaron parecen obvias para cualquiera que haya seguido al América durante todo el Apertura 2025. El plantel está falto de calidad en zonas clave y varios refuerzos extranjeros no han tenido el impacto esperado. La falla más evidente es la delantera, entre Henry Martín, Rodrigo Aguirre, José Raúl Zúñiga y Víctor Dávila. Los 4 delanteros apenas anotaron 8 goles en todo el torneo, ocupando 3 plazas de extranjeros sin marcar la diferencia. Eso es simplemente inaceptable para un equipo con las aspiraciones del América. El América urgentemente necesita refuerzos de jerarquía para solventar las carencias del plantel. No se puede ir a pelear un campeonato con una delantera que apenas produce 8 goles entre 4 jugadores. Eso es un promedio de 2 goles por delantero en todo un torneo. Cifras que serían aceptables para equipos de media tabla, pero no para el club más ganador de México. Yo creo que esta reunión era más que necesaria y ojalá sirva para tomar decisiones contundentes de cara al Clausura 2025. Santiago Baños tiene que asumir su responsabilidad en los fichajes que se hicieron, porque claramente no funcionaron como se esperaba. No basta con traer nombres o invertir millones de dólares, hay que traer jugadores que realmente marquen la diferencia y que estén a la altura de la camiseta azul crema. Pensando bien, esta es la oportunidad perfecta para hacer una limpia en el plantel y traer refuerzos de verdadera jerarquía que puedan competir al máximo nivel. Ahora vamos a hablar sobre lo que realmente dolió, sobre esa noche del 30 de noviembre que quedará marcada en la memoria de todos los aficionados azul cremas como una de las eliminaciones más dolorosas en la historia reciente del club. El Club América se quedó a muy pocos minutos de completar la remontada contra Rayados de Monterrey en cuartos de final. El equipo llegó a ganar 2-0 gracias a los goles de Alejandro Cendejas y José Raúl Zúñiga, y con un hombre más tras la expulsión del Corcho Rodríguez, parecía el momento ideal para buscar el gol de la sentencia y sellar el pase a semifinales. El Estadio Ciudad de los Deportes era una fiesta. La afición azul crema ya se veía en semifinales. Los jugadores parecían tener todo bajo control. Con un marcador 2-0 a favor y con superioridad numérica, el partido estaba prácticamente liquidado. Pero el fútbol tiene esas cosas, esos giros inesperados que te rompen el corazón en cuestión de segundos. No obstante, Germán Berterame apareció en el tiempo de compensación, específicamente en el minuto 93, y sorprendió a la defensa emplumada para marcar el 2-1, que en el global se transformó a un 2-3 a favor del equipo regiomontano. Ese gol fue como un balde de agua fría para todos los presentes en el estadio. Fue el golpe que nadie esperaba, el puñal que se clavó en el corazón azul crema. En cuestión de segundos, la alegría se transformó en dolor, las celebraciones en lágrimas, y el pase a semifinales en una eliminación que nadie vio venir. Esta derrota no solo significó la eliminación del torneo, sino que también puso fin a una racha impresionante de semifinales que el América había mantenido. El Nido se había acostumbrado a estar siempre entre los 4 mejores,
Y esta eliminación en cuartos rompe con esa tradición de manera abrupta y dolorosa. Yo creo que esta fue una de las eliminaciones más dolorosas que he visto del América en mucho tiempo, porque literalmente lo tenían todo para avanzar. Estaban ganando 2-0, jugaban con un hombre más, estaban en casa, tenían a la afición a su favor, y aún así no pudieron cerrar el partido. Eso duele. Duele muchísimo porque demuestra una fragilidad mental en momentos clave que no puede pasar en un equipo grande. Pensando bien, el América dejó ir una oportunidad de oro que quizá no vuelva a tener en mucho tiempo, porque tener todas esas ventajas y no aprovecharlas es algo que va a pesar durante mucho tiempo en la conciencia de todos los involucrados. Y precisamente hablando de responsabilidades y de lo que salió mal, tenemos que abordar un tema que ha sido muy señalado en las redes sociales y en los programas deportivos, los errores tácticos de André Chardín. Decenas de aficionados señalaron en redes sociales que Jardín cometió un error crucial al minuto 75, sacar un delantero para sustituirlo por el defensa central Ramón Juárez, armando una línea de 5 atrás para defender la ventaja. Muchos consideraron que era el momento de ir al frente a buscar el tercer tanto, pero el estratega brasileño repitió un error táctico que ya le había costado caro al Nido en el pasado. Esta decisión le costó la vida, pues Germán Berterame remató solo dentro del área, anotando el gol que Rayados necesitaba para avanzar. Y aquí viene lo más preocupante. Este error de echar al equipo para atrás ya había ocurrido antes, no una sino 2 veces en torneos anteriores. En cuartos de final de la Conca Champions 2025 frente a Cruz Azul, Jardín cerró el partido con la entrada de Néstor Araujo, quien cometió un error que permitió la eliminación. Los celestes remontaron y dejaron fuera al América de una manera igualmente dolorosa. De igual forma, en el repechaje al Mundial de Clubes frente a LAFC, el técnico decidió retrasar líneas a falta de 10 minutos, permitiendo el empate y forzando los tiempos extra donde el LAFC liquidó al América. Son 3 errores idénticos en 3 torneos diferentes, con el mismo resultado, la eliminación. Es exactamente la misma película, el mismo guión que se repite una y otra vez, como si Jardín no aprendiera de sus propios errores. Además, tras la eliminación, André Jardín tuvo un explosivo reclamo a César Arturo Ramos, el árbitro del partido, mostrando su molestia por algunas decisiones arbitrales que consideró injustas. Sin embargo, muchos opinan que antes de reclamar a los árbitros, debería hacer una autocrítica sobre sus propias decisiones tácticas que fueron determinantes en la eliminación. Yo creo que este es el punto más cuestionable de la gestión de Jardín en el América. Puedes perdonar una vez que cometas un error táctico, todos los técnicos se equivocan, pero cuando ya es la tercera vez que cometes exactamente el mismo error y obtienes exactamente el mismo resultado negativo, ahí ya no es casualidad, es una falla sistemática que tiene que corregirse urgentemente. No puedes echar al equipo para atrás cuando estás ganando y tienes superioridad numérica, eso va en contra de toda lógica futbolística. Pensando bien, si Jardín no corrige esta tendencia a ser demasiado conservador en momentos clave, le va a seguir costando títulos al América, porque ya son 3 eliminaciones directamente ligadas a esta decisión táctica. Yo discrepo completamente con esta forma de manejar los partidos en la recta final, porque el fútbol moderno te exige ser protagonista hasta el último minuto. No puedes regalarle la iniciativa al rival cuando tienes todas las ventajas a tu favor. Y ya que hablamos de responsables directos de esta eliminación, no podemos dejar de mencionar el nombre que más ardió en las redes sociales durante toda la noche: Kevin Álvarez. La acción que detonó el enojo de miles de aficionados ocurrió precisamente en el minuto 93, en el gol que sentenció la eliminación. Un centro desde la banda derecha encontró completamente solo a Germán Berterame dentro del área azul crema. El delantero de Monterrey remató sin oposición mientras Kevin Álvarez, encargado directo de la marca, quedó únicamente viendo la jugada sin reaccionar a tiempo para cortar el remate. La respuesta en redes sociales fue inmediata y feroz. Miles de aficionados señalaron al lateral derecho como el principal culpable de la desconcentración fatal
que costó la eliminación. Recordaron que llegó como uno de los refuerzos más caros en la historia del club, más de 10 millones de dólares, según Transfermarkt, y que en más de 2 años no ha logrado convertirse en un titular indiscutible ni justificar la inversión realizada. 2 años y todavía no sabemos realmente qué nivel tiene Kevin Álvarez. El caso de Álvarez reabre un debate que ya parecía desgastado, pero que cobra nueva relevancia tras este error. Su nivel no ha crecido, sus errores defensivos persisten y su aporte ofensivo ha disminuido considerablemente. Tras esta eliminación, su continuidad vuelve a ser un tema central en Coapa y una de las principales exigencias de la afición para la reestructuración que viene. La afición es clara y contundente. Quieren que Kevin Álvarez salga del club cuanto antes. Yo creo que la afición tiene razón en señalar a Kevin Álvarez como uno de los grandes culpables de esta eliminación. Ese error en el gol de Berterame es imperdonable para un jugador que costó más de 10 millones de dólares. No puedes quedarte viendo cómo el delantero rival remata solo dentro del área. Tienes que reaccionar, tienes que anticipar, tienes que hacer algo más que simplemente observar. Pensando bien, Kevin Álvarez ha sido una de las peores inversiones que ha hecho el América en los últimos años, porque ni siquiera es titular indiscutible y cuando juega comete errores garrafales como este. Yo creo que ya es momento de cortar por lo sano y buscar un lateral derecho de verdadera jerarquía, que pueda aportar tanto en defensa como en ataque, porque con Kevin no se puede contar para pelear campeonatos. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con estos errores y estas carencias, y es el fracaso rotundo de los refuerzos que llegaron para esta Apertura 2025. Como ya lo anticipaba la afición, desde que se anunciaron las contrataciones, los refuerzos que llegaron para este torneo carecían de la calidad esperada para el Club América. Ante la falta de plazas de extranjero, el Nido optó por el mercado nacional, firmando a 4 futbolistas que supuestamente venían a hacer la diferencia. La realidad es que, a pesar de los altos costos de sus traspasos, ninguno pudo marcar la diferencia que se esperaba. El rendimiento general de los nuevos fichajes en el torneo estuvo muy por debajo del estándar que exige la camiseta azul crema. Fue un fracaso colectivo que le costó muy caro al club, tanto en términos económicos como deportivos. En total, el Club América concretó 4 contrataciones y la directiva se centró en el medio campo y la delantera, las 2 zonas donde supuestamente había que reforzar. La llegada de Alexis Gutiérrez fue una de las más cuestionadas desde el principio, ya que se estima se pagaron más de 5 millones de dólares por él. Gutiérrez apenas disputó 12 juegos, sin goles ni asistencias, y nunca fue opción prioritaria para Jardín. 5 millones tirados a la basura por un jugador que ni siquiera pudo ganarse un lugar en el 11 titular. Por su parte, Isaías Violante solo jugó el 13% de los minutos sin anotar un solo gol. Otro fichaje que simplemente no funcionó y que ni siquiera tuvo minutos suficientes para demostrar si tenía o no el nivel para estar en el América. El delantero José Raúl La Pantera Zúñiga tuvo el mejor aporte ofensivo entre los centros delanteros, jugando 11 partidos y marcando 3 goles, uno de ellos en la liguilla. Zúñiga fue el menos peor de todos los refuerzos, pero aún así, sus números están lejos de lo que se esperaba. El que más expectativas generó fue Alan Saint-Maximin, un fichaje que costó por encima de los 10 millones de dólares y que llegaba con la etiqueta de ser la gran estrella del mercado. Si bien el francés tuvo un buen inicio mostrando destellos de calidad, acabó con solo 3 goles y 4 asistencias en 13 juegos. Tuvo problemas de consistencia durante todo el torneo y no pudo marcar la diferencia en la liguilla por problemas físicos que lo limitaron justo cuando más se le necesitaba. En cualquier caso, los altos precios pagados por jugadores con bajo rendimiento dejan una millonaria deuda en Coapa que tendrá que ser saldada en el mercado de invierno. Yo creo que esta fue la peor ventana de fichajes del América en muchos años. Santiago Baños tiene que asumir toda la responsabilidad de estos fracasos porque claramente se equivocó feo en la elección de los refuerzos. No puedes gastar casi 30 millones de dólares en 4 jugadores y que ninguno marque la diferencia. Eso es simplemente inaceptable para un club del tamaño del América. Pensando bien, hubiera sido mejor no traer a nadie y apostar por la cantera,
porque al menos los chavos juegan con hambre y orgullo, cosa que no vimos en estos refuerzos que llegaron cobrando fortunas y rindiendo poco. Yo discrepo completamente con la estrategia de fichajes de esta directiva, porque quedó demostrado que no tienen ojo para identificar el talento que realmente necesita el equipo. Para el clausura tienen que traer refuerzos de verdadera jerarquía, jugadores probados que sepas que van a rendir, no más apuestas que no funcionan. Y finalmente, para cerrar este tema, tenemos que hablar del lado más humano de esta eliminación, de lo que se vivió en el vestuario y en las tribunas después de ese gol de Berterame que sentenció todo. La eliminación del América a manos de Rayados de Monterrey dolió profundamente en Cuapa, pero también dejó a los jugadores completamente destrozados emocionalmente. Las imágenes de los futbolistas azulcremas tras el pitazo final fueron devastadoras. Rostros de incredulidad, lágrimas, jugadores tirados en el césped sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Hubo momentos de mucha tensión en el vestuario, donde las emociones estaban a flor de piel. Rodolfo Cota y Sebastián Cáceres protagonizaron una discusión acalorada tras la eliminación, donde cada uno culpaba al otro por diferentes errores durante el partido. También se reportó un duro cruce de palabras entre Henry Martín y Sergio Ramos, donde el capitán mexicano le reclamó al defensa español por su bajo rendimiento en momentos clave. La afición tampoco se salvó del dolor. En un gesto que resume perfectamente lo que se vivió esa noche, miles de aficionados del América salieron del estadio Ciudad de los Deportes antes de que terminara el partido, incluso antes del gol de Berterame. Era un gesto de dolor puro, de no querer ver más, de no poder soportar la angustia de esos últimos minutos. Las imágenes de la afición azul crema abandonando el estadio con rostros de desolación dieron la vuelta a todas las redes sociales. Yo creo que estas imágenes de dolor son las que más duelen como aficionado, porque al final del día todos somos humanos y todos sentimos. Ver a los jugadores destrozados, a la afición saliendo con lágrimas en los ojos, es algo que te parte el alma. Pero también pienso que este dolor tiene que servir como combustible para lo que viene, tiene que ser la motivación para levantarse más fuerte en el Clausura 2025. Pensando bien, estas eliminaciones dolorosas son las que forjan el carácter de los grandes equipos, las que te obligan a hacer cambios profundos y a no conformarte con lo que tienes. Yo creo que el América va a salir más fuerte de esto, pero necesita hacer las cosas bien desde la directiva hasta el último jugador del plantel, porque si no, vamos a seguir viviendo estas noches de pesadilla.